La labor revolucionaria no puede ser aislada, individual, dispersa. Los intelectuales de verdadera filiación revolucionaria no tienen más remedio que aceptar un puesto en una acción colectiva. José Carlos Mariátegui. Hola mis estimados amigos, mi comentario político es Mariátegui y nuestros días. Hoy nos motiva a tratar sobre José Carlos Mariátegui, ya que el 14 de este mes cumplió 126 años de su nacimiento. Se trata de uno de los más brillantes pensadores peruanos del campo político y cultural. Nació el 14 de junio de 1894 en Moquegua. Sus padres fueron Javier Mariátegui Requejo y doña María Amalia Lachira Vallejos. Contrajo matrimonio en su estadía forzada en Italia, puesto que para el gobierno de Leguía le era incómodo los escritos de Mariátegui, por lo que vieron la forma de sacarlo del país a través de una beca. Su esposa fue doña Ana Chiappe, con quien tuvo 4 hijos, y antes de su estadía en Europa tuvo una hija en el Perú. Su primer artículo lo publicó con el seudónimo de Juan Cronequieur en el periódico La Prensa, donde empezó a trabajar a los 14 años. La obra más leída, estudiada, investigada son los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. El pensamiento de la Mauta trasciende las fronteras peruanas. Es considerado entre los principales ideólogos de la izquierda de nuestra América morena. Sus obras de nuestro insigne pensador son material indispensable de estudio en diferentes universidades del mundo y fueron traducidos a múltiples idiomas. José Carlos Mariátegui asume el marxismo como principio ideológico para la transformación del país. En su formación intelectual, el periodo anterior a ello se conoce como la Edad de Piedra, ya que él mismo lo señaló así. El Amauta entiende a la perfección la contradicción fundamental del capitalismo, en la que se establece la lucha del capital y el trabajo, la que se traduce en la lucha de clases, manifestándose en nuestros días en la lucha de los trabajadores y el pueblo en su conjunto, contra las transnacionales y los grandes empresarios que desarrollan una explotación de destrucción antihumana de nuestro ser y la naturaleza. Su identificación con los ideales de transformación social lo llevó a fundar el Partido Socialista el 8 de octubre de 1928, la que devendría después a denominarse Partido Comunista Peruano, definiéndose como la vanguardia del proletariado, la fuerza política que asume la tarea de orientación y dirección a la lucha por la realización de sus ideales de clase. Del mismo modo, fundó la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, el 17 de mayo de 1929, para que unifique y dirija a todas las fuerzas proletarias del país en la perspectiva de la lucha por los derechos de los trabajadores y el cambio social en el Perú. El pensamiento de Mariátegui nos debe de servir para reflexionar, ya que se sustenta en el análisis de los diversos problemas de la realidad objetiva de nuestro país, las que no han sido resueltos hasta nuestros días. Es importante tener en cuenta, por ejemplo, el postulado: la revolución no debe de ser calco ni copia, sino creación heroica del pueblo. Esto implica que
que los cambios se deben de efectuar teniendo en cuenta nuestra historia, cultura, el desarrollo de nuestras fuerzas productivas. Es nuestra realidad la que determina la particularidad de nuestro proceso como peruanos. Nuestro país, de forma mayoritaria, está compuesto por jóvenes a quienes se les imparte una educación que no tiene coherencia con los puestos de trabajo. Así, su futuro es incierto. Frente a esta realidad, es importante tener en cuenta a la Mauta cuando se refiere a los jóvenes y dice: la nueva generación no será verdaderamente nueva, sino en medida que sepa ser adulta y creadora. Este pensamiento está referido a que no basta ser joven, porque hay jóvenes que piensan como viejos y con esas ideas no contribuyen al desarrollo de los pueblos. Asimismo, una tarea pendiente del movimiento popular peruano es la unidad de los hombres de izquierda y progresistas, con la división de manera voluntaria o involuntaria. Se trabaja para que los corruptos y la injusticia prolonguen su permanencia en nuestro querido Perú. Los diferentes partidos políticos y las organizaciones populares se declaran mariateguistas. Es tiempo de hacer honor real a esa declaración, uniendo la teoría con la práctica, acudiendo al llamado de Mariátegui que dice: en estos momentos de lucha todo nos une, nada nos divide, basta de palabras, queremos hechos. A los hombres y partidos no se les juzga por lo que dicen, sino por lo que hacen. Finalmente, en estos momentos en que la pandemia afecta duramente la economía de nuestro país, donde nuestros gobernantes solo atienden a las grandes empresas y se deja en el abandono a la pequeña empresa e independientes, junto a la gran mayoría de nuestro pueblo que no cuenta con tarjeta bancaria. Esto indica de manera clara: los que manejan la economía de nuestro país quieren que esta crisis lo paguemos los trabajadores de a pie. Por ello, reitero, es indispensable que materialicemos la unidad de la gente honesta, decente, que se identifica con los ideales de José Carlos Mariátegui, para efectuar los cambios que requiere nuestro país, por un Perú nuevo dentro de un mundo nuevo, rindiendo un homenaje justo a los 126 años de la Mauta José Carlos Mariátegui. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.